Y vamos a hacer una oración entonces, como siempre, nosotros comenzamos esta clase y le pediría a usted, hermana Roxana, si pudiera elevar una oración para comenzar. Amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Padre Santo, estamos delante de su presencia, agradeciendo, Dios mío, tu bondad, tu misericordia, reconociendo tu soberanía hacia nosotros, tu poder, Señor. Dios mío, eres digno de toda honra y toda gloria, Señor. Dios mío, en esta hora nos disponemos, Señor, con nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor, por este medio, estudiar tu palabra, Señor. Dios mío, usted abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón. Dios mío, hazlos humildes frente a la escritura, Señor. Dios mío, utiliza a mi hermano que está por delante, Señor, nuestro hermano Pablo, Señor. Guíalo, Señor, con tu Espíritu Santo y que esto, Señor, no sea solo una clase más, sino que podamos a través de la lectura de tu palabra, Señor, poder sentir tu presencia, Señor, gozarnos a través de ella. Dios mío, y que usted nos descubra a cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, que nosotros podamos vernos, Señor, a través de su palabra. Dios mío, por misericordia le pido de su bendición para todos nosotros que estamos delante de su presencia en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermana Roxana. Bueno, entonces estamos acá en la tercera clase ya de este curso y vamos a comenzar obviamente recordando algunas preguntas que hicimos la semana pasada, ¿cierto? En la clase sobre qué hablamos principalmente, ¿se acuerdan? Hablamos de un tema en específico. El pacto El pacto, De, el pacto. de de, re, Redención. muy bien. El pacto de redención, eso es lo que hablamos la semana pasada. Una estrellita. ¿Cómo? Una estrellita para el hermano Bruno. Una estrellita, hermano, sí, por supuesto. Ahí en el yeso le vamos a poner la estrella. No, mentira. ¿Verdad que no tiene yeso, hermano? Sí, vimos la clase del pacto de redención. Ya vimos 3 clases de pactos. Aquí les voy a compartir algunas preguntas que les va a ser más familiar a ustedes. No sé si ya lo pueden ver. ¿Pueden ver las preguntas? ¿Sí? sí, Sí, Bueno, entonces hablamos sobre el pacto de redención y ¿qué es un pacto? No sé si se acuerdan. ¿Qué era un pacto? ¿Un acuerdo? Un acuerdo, excelente, excelente, un acuerdo, un pacto bíblico. ¿En cuántos pactos se puede agrupar toda la Biblia? en tres. En 3. No sé quién está acoplando ahí. ¿Y cuáles son estos pactos? ¿Serán 3 y cuáles son? A ver si alguien me da los nombres. Vamos re bien hasta el momento. ¿Uno era de obras o no? Sí. También dijimos el de redención, ahí van 2. ¿Y el otro? Que es súper conocido y mencionado. De, empieza con G. De gracia, De gracia. Muy bien. Eran 3 pactos los que hablamos la semana pasada. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Y quién es el fiador del pacto de gracia? Esta es muy fácil. Jesús. Muy bien. El fiador, ¿cierto? Quien paga, ¿cierto? Al final es Jesucristo. Él es el fiador del pacto de gracia. Él es el que paga en nuestro lugar. ¿Y qué pasaje bíblico se menciona por primera vez el pacto de gracia? También lo vimos la semana pasada. A ver si se acuerdan del pasaje bíblico. ¿Se acuerdan? Estaba en Génesis. Yo sé que lo saben, dígamelo para que avancemos. ¿Nadie, nadie, nadie? Génesis 3:15. Bien, hermano Freddy. Bien, hermano Freddy, estaba en Génesis 3:15. Ahí se menciona por primera vez el pacto de gracia. Se menciona, no se establece.
recordemos que se establece con la muerte de Cristo, ahí se establece el pacto de gracia. Así que esas eran las preguntas que vimos la semana pasada, qué bueno que lo recordaron, sobre el pacto y lo que comienza antes del Génesis capítulo 1, vimos que el pacto de redención se había establecido en la Trinidad, o entre los miembros de la Trinidad, que es el mismo Dios, y que era un pacto entre ellos, un acuerdo en redimir a la humanidad. ¿Ya? Ahora, el por qué Dios lo quiso así, obviamente es un misterio, y eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir planteando en algunas cosas que la Biblia no nos menciona claramente el por qué, pero así se conformó y vimos varios pasajes bíblicos que afirmaban esta idea, y así nosotros podemos ir a la Biblia, recuerden esto muy bien, nosotros podemos ir a la Biblia de acuerdo a los pactos. Entonces ya hablamos del pacto primero, que es el pacto de redención, en donde, como dije, la Trinidad acuerda, ¿cierto?, salvarnos. Y luego viene el pacto de obras, en el cual se nos exige algo a cambio, que también lo vimos en la clase pasada, y luego viene el pacto de gracia, perdón, que se establece con la muerte de Cristo. Pero es anunciado desde el principio de la Biblia. Eso es lo que quiero que quede súper claro. Bueno, entonces vamos a compartir otra vez. Entonces ya revisamos lo que vimos en la clase pasada. Y quería saber quién, yo los estoy viendo aquí a todos, así que quién, levante la mano por favor, quién leyó el capítulo 1 de Génesis, porque esa es la tarea que dimos para esta clase. 1, 2, 3, 4, 5, todo el capítulo 1. Familia Reyes Mora levantó la mano, Daniela Valdera levantó, muy bien, excelente. Una alta participación. Alta participación. Me parece muy bien. Vamos a hacer algunas preguntitas más ratito, ya en un minuto más. Pero bueno, entonces ya leyeron Génesis, ya vieron la creación, ¿cierto? Porque eso habla Génesis capítulo 1, habla de la creación del mundo, habla de la creación y el ordenamiento también del universo, de la tierra, ¿ya? Y esto fue en 6 días, esto no se sabe si fue en 6 días con 24 horas, como lo conocemos nosotros, o si fueron en 6 periodos de tiempo, eso no lo podemos aseverar claramente. Obviamente que hay pasajes bíblicos que aseveran una idea y hay pasajes bíblicos que dan pie a la otra idea. Entonces, como clase obviamente no podemos ser dogmáticos en esto, pero la Biblia habla, sí, eso sí lo dice, que fue la noche, ¿cierto? No sé si leyeron esa frase, y fue la mañana y la noche, algo así, de un día. Y fue la tarde y la noche, un día. O el segundo día, y fue la mañana y la noche, un día. Entonces, podríamos decir que se hizo en 6 días. Obviamente que no estamos dudando del poder de Dios con esto. Eso que obviamente claro, de que Dios poco más no puede hacer la tierra en 6 días, o sea, es imposible. No, para nada. Obviamente que Dios, para él, nada es imposible, pero lo que sí algunos estudiosos dicen que lo toman, podríamos decir, de manera un poco más romántica y mencionan que Dios se tomó su tiempo, ¿ya? En hacer la tierra. Él disfrutó creando, ¿ya? La tierra, el universo, las montañas, la nieve, el sol, la luna. ¿Se dan cuenta? Todo el firmamento. Entonces, claro, también esa idea es un poco romántica, como dije, pero también yo creo que es acertada. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer toda la rápida y como que me están pillando, ¿cierto? Y como que se va a acabar el día y tengo que terminar. No, también sin dejar una idea de lado, ¿cierto? También tomó esa idea de la otra visión, de que esto fue en tiempos y Dios quiso hacerlo con amor y con gracia, con poder, con detalle. Es increíble el cuerpo humano, el detalle que tiene, es increíble todos los animales, los detalles que tienen y cómo son del mismo creador, porque se parecen en su organismo, ¿cierto? Y no sé si ustedes han podido ver en detalle lo que es la nieve y los diseños que tiene la nieve, es un símbolo bien particular que bien publicitado. No sé si lo han visto, yo lo estoy viendo, así que ustedes me dicen que sí o no. Entonces, ver el nivel de detalle que tiene la nieve, eso es muy hermoso. Yo creo que Dios se tomó el tiempo también de crear, se apasionó, digamos. Él hizo lo mejor para nosotros porque lo hizo por gracia, para su gloria. Así que bueno,
Y bueno, algunos comentarios sobre Génesis, como sale aquí, como se menciona, de Spurgeon, que fue un predicador bien famoso, yo creo que varios ya lo conocen. Y dice: Génesis sienta las bases para todo lo demás que leemos y experimentamos en las Escrituras. A través del Génesis entendemos de dónde venimos, cómo llegamos al estado caído en el que nos encontramos y los comienzos de la obra de la gracia de Dios a favor nuestro. Génesis revela el propósito original de Dios para la humanidad. Entonces, este tipo de frases, claro que nos hace sentido, aunque lo hemos leído varias veces Génesis, pero ya ustedes que han leído un capítulo, pueden ver de que hay una obra de gracia, que hay algo hermoso que se ve en la creación que hizo Dios, ¿cierto? También más adelante vamos a ver el estado caído, cómo el hombre cayó en este estado y el por qué. Me gustaría que, Isaac, si tú nos puedes leer lo que sale en la pantalla, el comentario de MacArthur. También dice, hay 1189 capítulos en la Biblia. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, los primeros 2 y los 2 últimos, antes de la caída y después de la creación del cielo y la tierra nueva, y el resto de la crónica de la tragedia del pecado. Exacto, gracias hermano Isaac. 1189 capítulos y solo 4 de ellos mencionan a una humanidad que no está caída. Es decir, toda la historia, la gran mayoría de la historia bíblica, que es la historia de Dios, menciona al hombre caído o se desarrolla en un ambiente de humanidad caída. ¿Se dan cuenta? Todo lo que leemos en la Biblia, casi todo, excepto el capítulo 1 de Génesis, que leyeron ustedes, todo se rodea de caída, de pecado, de suciedad, de alejamiento de Dios por parte del hombre. Y es interesante este comentario, yo creo que nos hace mucho sentido. Estamos leyendo el principio de todo y estamos en el primer capítulo donde todavía no hay ninguna caída, donde el mundo está perfectamente alineado con Dios y podemos ver, ¿cierto?, lo maravilloso que es la creación antes de la caída, ¿ya? Así que fabuloso, hay un par de comentarios que nos dan estos predicadores, estos teólogos. Y bueno, revisando un poco el detalle de Génesis, ya estos datos hay que tenerlos en cuenta. Primero, el autor se le atribuye a Moisés, ya, a pesar de que hay varias corrientes que estipulan que Moisés no fue el autor del Pentateuco. Recuerden que Génesis es parte del Pentateuco. Y atribuyen, por ejemplo, pasajes como Deuteronomio, cuando el escritor, ¿cierto?, menciona la muerte de Moisés, ¿ya? Entonces ahí como que atribuyen a que Moisés no pudo haber escrito su propia muerte, ¿ya? Estoy dándole algunas ideas que dan para decir que el autor no es Moisés. Entonces, bueno, esa es una de las variantes, pero la gran mayoría de los teólogos concuerdan que el autor del Pentateuco fue Moisés. Ahora, de que hubo escritores que fueron anexando información, sí, ¿ya? Eso sí, pero el autor principal es Moisés. ¿Ah? Eso que quede claro. Entonces, eso es con lo principal. El autor es Moisés y la gran, como dije, mayoría de autores o teólogos, perdón, estipula que Moisés es el que es escritor del Pentateuco, obviamente del Génesis también. La fecha es relativa a la fecha. Algunos libros dicen 1405 a.C., la fecha de escritura, ¿ya? Otros hablan de que estos libros se fueron componiendo, estos escritos se fueron juntando también, ¿ya?, a lo largo de la historia, en el 1405, luego en el 950 a.C., hasta que, si no me equivoco, en el 500 a.C. se deja estipulado, se deja cerrado lo que es el Pentateuco, como que ya hay un ordenamiento de los escritos y dicen, este es el Pentateuco y ya no van a haber más modificaciones, digamos. ¿Ya? Más o menos en todo ese transcurso de tiempo es entre que se escribió y se ordenó, se recopiló, hasta el libro que conocemos hoy, ¿ya? Más o menos todo ese tramo de años, y es bastante tiempo, para que ustedes sepan que esto no fue en 1405 a.C. y Moisés que escribió todo, y resulta que los publicó y listo, no, sino que son escritos muy antiguos, los cuales fueron prevaleciendo y
y obviamente está, como sabemos, cómo se traspasaba la historia, que no era a través de escritura, podemos decir, ¿ya? También la idea, ¿cierto? Y cómo se conocía el Génesis y la historia de cómo que Dios creó el mundo, se estima que fue también traspasada de boca en boca, es decir, aprendiendo de memoria, ¿cierto? Cómo fue la creación del mundo, así la aprendió Moisés y la escribió. Obviamente todo lo que estoy diciendo tiene un soporte bíblico perdón, divino, ¿ya? Y Dios permite todas estas cosas que sucedan y Él, al final, sabemos que Él va ordenando todo para que quede como Él quiera el libro que conocemos el día de hoy. Por lo tanto, todo se mueve dentro de la providencia de Dios, hasta que llegamos al libro creado y un libro canónico también. Bueno, podemos dividir el libro de Génesis en dos etapas, ¿ya? Primero, la etapa primitiva o la historia primitiva, que esa es la primera etapa, que es del capítulo 1 al 11. Ahí podemos ver la historia primitiva del hombre, ¿ya? Es la historia universal, podemos decir, ¿ya? La historia universal con Adán, Eva, sus descendientes. Ahí no hay pueblo de Israel ni nada de eso, estamos así en pañales, estamos recién empezando. Entonces, esto es como la humanidad. También está la historia de Noé, que fue un diluvio universal, aunque algunos críticos dicen que fue local, como dije en la clase anterior, o la anterior. Entonces, pero varios teólogos dicen que fue un diluvio universal y no en un sector solamente. Así que esa es la historia de la humanidad también, la historia de Noé, el juicio que cayó sobre la tierra. Podemos ver también en esos capítulos la historia de la Torre de Babel y cómo Dios confunde las lenguas. ¿Ya? Todas estas historias que estoy mencionando las cuenta Génesis en los capítulos del 1 al 11 en esta historia primitiva. Luego hay un capítulo, en los capítulos siguientes, perdón, aquí le puse 60 y hasta el 50, ¿no? Ahí me perdonan en ese detalle. Es del 12 al 50. Entonces, del 12 al 50 ya viene la historia de los patriarcas. Y aquí empieza a centrarse lo que es el pueblo de Israel, las bases del pueblo de Israel, cómo Dios toma, ¿cierto?, a Abraham, cómo Dios lo conduce, cómo Dios le promete, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo Dios pacta con Abraham, como el pacto de circuncisión, que es uno de los pactos que vimos en la clase pasada, así rápidamente. Y podemos ver ya toda la historia de los patriarcas del pueblo de Israel, ¿ya? Y nosotros vamos a estudiar también los patriarcas y la historia de Israel, porque finalmente es importante porque históricamente es el pueblo escogido por Dios para la simiente de la mujer. No nos olvidemos de eso. No es un pueblo escogido solamente, no sé, porque Dios quería manifestarse con ellos y simplemente eso, no, para nada, sino que tiene un trasfondo esto. Dios escoge a este pueblo, al pueblo más débil, ¿cierto? Lo dice, de hecho Dios se los dice a ellos mismos, no os escogís porque eran los más fuertes ni nada de eso, sino que ustedes eran los más débiles. También les menciona que yo saqué de la tierra de Egipto, hice grandes proezas, ¿cierto? Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hablamos también cómo Dios trataba con este pueblo, con Moisés también. Bueno, toda esta historia, ¿ya? Toda esta historia que estoy contando ahora rápidamente, lo podemos ver en los capítulos del 12 al 60, cómo se empieza a tejer esta nación. Y es la nación escogida para la simiente que va a venir. Tengan siempre eso en mente. Todo esto que pasa, que va pasando más adelante, cuando pasen los años y estudiemos estos libros, son porque viene la simiente, que es Jesucristo. Bueno, el nombre ya ustedes lo saben, que es el principio, origen o nacimiento. Y este es el término que se le da en la Septuaginta, que es una conformación, ¿cierto?, de personas que tradujeron la Biblia al griego, ¿ya? De ahí se le toma este nombre, principio, origen, nacimiento, que ese es el Génesis. ¿Y cuál es el propósito del libro, por último? Es el principio de toda la Biblia, porque aquí se dan los principios de todas las cosas. De dónde venimos, el origen del hombre, el origen del universo, el origen del pecado, la historia universal, el origen del pueblo de Israel, los patriarcas, cómo comenzó, por qué llegaron a Egipto, por qué después se fueron a Egipto, por qué más adelante
no sé, por qué salieron de Egipto, cómo salieron, cómo llegaron a Canaán, cómo pelearon las tierras, ¿cierto? Que Dios les había prometido. Todo parte acá en Génesis. Todo esto se va entretejiendo en Génesis. Entonces, es el principio de todas las cosas que suceden más adelante en la Biblia. Y obviamente es el principio de la anunciación de la gracia, por ejemplo. Es el principio donde se anuncia que va a venir un descendiente de la mujer que es Jesucristo. Ahí se anuncia. También es el principio de algo muy importante que nosotros pasamos por alto porque estamos tan acostumbrados a ello, que es el pecado. Como dije, igual llama la atención de que toda la Biblia que nosotros leemos, la gran mayoría está en un mundo caído, se mueven dentro de un mundo caído. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver, cómo parte este pecado, por qué cayó la humanidad, y cuáles fueron nuestros representantes, ¿cierto? Los cuales pecaron. El origen del hombre también, el origen de la humanidad. No tan solo el origen del pecado, sino también el origen de la humanidad, cuál es el corazón del hombre. A ver, aquí vamos a ver, ¿cierto?, cómo esos problemas que pasaron unos más de 5.500 años atrás son los mismos que pasan ahora, y cómo el corazón de esos hombres son los mismos corazones de nosotros, y cómo ellos pecan y quieren buscar las cosas terrenales como a veces nosotros también las buscamos como seres humanos. Son las mismas cosas. Es el mismo Dios, es la misma humanidad, es el mismo corazón caído, ya es la misma humanidad caída, y es el mismo Satanás. Y se van a dar cuenta ustedes que esto no cambia. Esto es cíclico y siempre se va repitiendo. Ahí lo vamos a ver en Sodoma, ¿cierto? Cómo se comportaba la gente, que es como se dice ahora que se comportan los jóvenes o la sociedad en general. Entonces, pero este es el origen. Ya aquí se crea todo. El origen también de la creación y el origen de lo más importante, que es el origen del linaje del Salvador. ¿Ya? Aquí se empieza a entretejer de dónde, ¿cierto? O cuáles son los padres y los abuelos y así hacia atrás de nuestro Salvador. ¿Cuál es el linaje de nuestro Salvador? Y aquí se sientan las bases, entonces, Génesis. Por eso es tan importante este libro eh, para nosotros como cristianos, y siempre deberíamos tenerlo en cuenta. De hecho, deberíamos sabernos la historia y ojalá tener en nuestra mente una línea de tiempo, ¿ya? De ahí lo vamos a ir aprendiendo mucho mejor cuando vayamos estudiando estos libros, pero en nuestra mente se tiene que ir creando una línea de tiempo imaginaria para saber de que tal personaje actúa en tal parte de la escritura y tal patriarca es el hijo de y es el padre de, para que nosotros vayamos también acoplándonos a la historia de Génesis, porque si no, nos dicen un nombre y no sabemos dónde está ubicado. Eso es lo que tenemos que tratar de aprender en este año. Bueno, el esquema del libro de Génesis, rápidamente, la historia primitiva, como dije, pero primero viene la creación. Dentro de esta historia primitiva, universal, viene la creación. Y eso es lo que ustedes leyeron, una parte. Después viene el diluvio, ¿okay? Capítulos del 5 al 9. El diluvio, todo lo que significó eso, y la tribulación que pasaron en esos momentos, y también cómo Dios los castiga. Después, por último, viene la dispersión de las naciones, y ahí vemos la Torre de Babel, y la historia la ubicamos más o menos, pero la vamos a estudiar a fondo en esta clase. Y también la historia se divide en la segunda parte, podemos dividir Génesis en la historia patriarcal, empezando con Abraham, ¿ya? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, toda la historia de Abraham, de dónde lo sacó Dios, a dónde lo llevó, cuáles fueron las promesas que le dio, cuál fue el pacto que hizo con él, cómo actuó Abraham, actuó con fe, actuó con humildad, o actuó iracundo, o creyó, o no creyó, todo eso lo vamos a revisar, pero, y cuáles fueron los descendientes de Abraham, todo eso lo vamos a ver en esos capítulos. También después viene la historia de Isaac y Jacob, ¿ya? Isaac, el hijo de Abraham, el hijo prometido, el hijo de la simiente prometida, siempre fíjense en eso, y Jacob, que fue uno de los hijos de Isaac, ya, al cual a Dios le plació que él fuera el que llevara el linaje, la descendencia, ¿cierto? La bendición iba a pasar por Jacob. Y dice ahí una frase célebre que nosotros vimos en las clases anteriores, en años anteriores, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No sé si se acuerdan de ese pasaje bíblico. Y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios.
Entonces vamos a ver acá qué pasó, ¿ya? Ahí vamos a ver el capítulo 25, me estoy adelantando, al 36 de Génesis. Y por último, la historia patriarcal se termina con José, y como este personaje maravilloso, ¿cierto? Que lo mencionan como un tipo de Cristo, ¿ya? Lo mencionan como un tipo de Cristo, van a ver ustedes cómo se mueve José, la humildad que tiene José, ese sentido de perdonar que tenía José, que nosotros debemos asumir y copiar, de hecho, cómo perdona a sus hermanos a pesar de lo que le hicieron, eh, y cómo él llega a la otra casa, ¿cierto? Y es inquepado por esta mujer, lo engañan, eh, lo hacen mentir, ¿cierto? Y él cae en la cárcel por algo que él no cometió, por injusticia, y estuvo años en la cárcel. No estuvo una o dos noches y lo soltaron, como suele pasar aquí en Chile. Él estuvo años en la cárcel. Ustedes saben lo que es estar años en una cárcel por algo que usted no cometió, y la fe inquebrantable de José en ese momento, de saber y esperar de que Dios lo iba a sacar de ahí, increíble. Yo creo que esta historia de José es maravillosa, la vamos a ver, yo creo que el otro año, no que sé si alcancemos este año, pero es maravillosa, esperen ese año porque esa historia de José es única y, como les dije, lo que se teje para El Salvador más adelante. Así que bueno, no sé si alguien tiene hasta ahí alguna pregunta, algún comentario. Lo estoy viendo, así que, o algo que decir de lo que usted leyó. Si no, seguimos nomás. Nada todavía. Ya, entonces, hermana Helen, por favor, le pido que usted lea lo que sale en la pantalla, que es el capítulo 1 de Génesis, del versículo 1 hasta el 2. Por favor. Ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gracias, hermana Helen. Entonces podemos ver que Dios creó, ¿cierto? O creó Dios, esa frase que ya nos encierra un poco en nuestra mente de que hay un solo creador, y de hecho lo hay, pero tenemos que saber que aquí hay tres personas actuando en el mismo momento, podemos decir en el mismo nivel, eh, y actuando organizadamente, ¿ya? Aunque diga ahí Dios creó, pero vamos a ver cómo no es solamente Dios como Dios Padre quien creó, sino que es la Trinidad quien crea. Y por favor le pediría a nuestro hermano Bruno que buscara Juan capítulo 1 del 1 al 3 y van a ver ustedes ahí algo tocante al verbo, ¿ya? Y por último, hermana Martita, si usted puede buscar Colosenses 1:16. Y aquí dos versículos, no hay más, pero dos versículos para entender quién creó, quién comienza esta obra creadora maravillosa. Hermano Bruno. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Amén. Gracias, hermano Bruno. Entonces podemos ver que en el principio, ¿qué pasa en el principio? Era el verbo. No, no dice se crea el verbo, no dice fue creado el verbo, no, ya era, él ya existía. Y el verbo era con Dios y el verbo también era Dios. Y se da cuenta que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Y todo lo hecho fue hecho por él o para él. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que Dios creó, pero al mismo tiempo, estamos hablando en Génesis, en Juan 1, perdón, como también la segunda persona de la Trinidad está ahí. ¿Se dan cuenta? Está ahí presente. Y por último, ahí en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí también presente. ¿Ya? Y por último, Colosenses 1:16, que también es lindo este versículo. Hermana Marta. Amén. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando ahí otra vez?
de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Entonces vemos que Dios crea, ¿cierto? Pero en ese momento también estaba nuestro Salvador, a quien se le asigna esta tarea de venir y hacerse hombre, a pesar de que Él era Dios, ¿ya? Y por último, vamos a ver que aquí actúa la Trinidad, ¿ya? Aquí se ve más claro todavía, ¿no? No solamente que estaba la segunda persona del Espíritu Santo, que es Jesucristo, sino que actúa la Trinidad en su conjunto. Hermano Isaac, Génesis, por favor, 1:26. Ahí lo dice claramente. No sé si la familia Reyes Mora me puede leer alguno. Génesis 11:7, por favor, si pueden. Y Nancy y Anaís, cualquiera de las dos. Mateo 28:19. ¿Quién tiene Génesis 1:26? Que lo lea, por favor. ¿Lo leemos, Pablo? 1.26. Sí, 1:26. Ah, ya no, que lo lea Isaac. Ya. Ya, Isaac, léelo. Ya iba. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, no solamente la imagen obviamente corporal, y esto ya lo sabemos, pero algunas personas no lo saben, no es solamente una forma corporal, sino que también nuestra alma y nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones, nuestro actuar. ¿Se dan cuenta? Eso también es imagen de Dios. Y es importante cada persona y cada ser humano, no porque solamente sea ser humano, sino porque cada ser humano lleva la imagen de Dios. Y por eso es tan terrible, y para Dios es tan terrible que haya un asesinato, porque están atacando directamente, ¿qué cosa? La imagen de Dios en ese hombre o en esa mujer. Entonces, y ahí vemos cómo la Trinidad en su conjunto crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahora ya hablamos de Trinidad. Génesis 11:7, no sé quién lo tenía. Yo, Pablo. Ya, hermana Vane. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Aquí hablamos de qué cosa otra vez. De la Trinidad. Y vemos como este Dios creador en el versículo 1, que Dios creó, en realidad son tres personas que actúan ya siendo uno solo. Esto es complicado de entender, pero aquí actúa la Trinidad y vemos como quien desciende no es solamente uno, sino que descendamos y veamos y confundamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ojo, Juan, cuando decía que en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y por último, Mateo 28:19, si alguien lo tenía, creo que era Anaís o Nancy, una de las dos, para concluir esta idea. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Anaís. Entonces vemos cómo aquí se dieron cuenta que pasamos por toda la Biblia en un par de segundos, ¿cierto? Recorrimos no sé cuántos miles de años, cientos y cientos de años para llegar a este punto de que actúa y en el nombre de, ¿cierto? Se hacen las cosas para Dios, para alabar a Dios. No actúa uno solo, sino que hay una Trinidad. Aquí hay tres personas en un solo Dios, o un solo Dios en tres personas. Entonces, hablamos también la clase pasada de cómo esto se repartía la Trinidad y veíamos cómo el diseño de Dios era el que prevalecía y no era porque Jesús fuera menos que el Padre, ya, porque Jesús o el Salvador es Dios mismo, ya, sino que se sometía en amor. Y ahí hablábamos también la clase pasada de que hablamos y recordábamos más bien el diseño del matrimonio y cómo la mujer se sometía al hombre no porque fuera el hombre más capaz, no porque fuera más inteligente ni nada de eso, sino que era porque era el diseño de Dios y estaba así estipulado. Y asimismo el hombre debe someterse a la cabeza que es Cristo. Entonces vemos aquí un sometimiento en amor de nuestro Salvador para
venir por nosotros, ¿cierto? Y ser el fiador, como dijimos, ¿cierto? De este pacto de gracia. Eres el fiador, eres el que paga en nuestro lugar. Así que eso. Y por lo tanto, para finalizar este primer versículo, ¿cierto? Que dice que en el principio crea Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice que la tierra, qué le pasaba? Estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban ahí, ¿cierto? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía en ese lugar, sobre la faz de las aguas, ¿ya? Y había como un desorden. Dentro del ordenado que es Dios, Dios también permite el desorden. Dentro de su ordenamiento, Él permite también que haya el hombre malo. De hecho, Él lo crea. De hecho, Él permite que haya hombre bueno y el sol dice que salga, Él permite que salga para buenos y malos. Y que llueva para buenos y malos. Y aquí pasa lo mismo. Pero fíjense en esta idea, mis hermanos, de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Y viene algo muy importante y muy hermoso que se lee en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo. No sé si lo están viendo aquí. Voy a compartir ahora. En el siguiente versículo se lee este versículo maravilloso. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Se dan cuenta? No sé, no es muy rebuscado la verdad, pero ¿cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo estaba nuestra humanidad? ¿Cómo estaba nuestro interior, nuestro corazón? Haga memoria. ¿Acaso no estaba desordenado y vacío? ¿Acaso no estaba, no había orden, no había, y había tinieblas y pareciera que nada ordenara, pero de repente dice que Dios dijo, y su poder, ¿cierto? Su palabra creadora dice, sea la luz. Y no sé, no quiero parecer como que me fui por las ramas, nada de eso, pero se dan cuenta como aquí hay una imagen, una cierta idea de que viene Dios y empieza a ordenar las cosas, de que viene Dios y es el que enciende la luz en nuestra vida también. ¿Acaso no es una sombra de aquello? De que, ¿por qué menciona que está desordenado? ¿Por qué no solamente dice que Dios crea la luz y la tierra era perfecta o estaba ordenada? Pero noten aquí el detalle, que esta tierra estaba desordenada y vacía, pero viene Dios y dice, sea la luz. Y Dios hace la luz. Y dice que la luz Dios vio que era buena. Y comienza otra vez a separar las tinieblas de la luz y dice que esta desunión es buena. Y a una la llamó día y a la otra la llamó noche y empieza a ordenar esto. ¿Se dan cuenta? En nuestra vida nos pasó lo mismo. Es Dios quien toma nuestra vida. Nosotros ya hablamos de Romanos, ¿cierto? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto. Pero ¿quién viene? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos da? Luz. ¿Y qué nos da? Vida, orden. Nos da una razón de vida, porque al final sabemos ahora de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra razón de ser, que debemos glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Esta idea es muy hermosa. Tomen esta idea. Aquí viene Dios y empieza a ordenar, y en nuestra vida hizo lo mismo. ¿Ya? Es parte de la gracia, ¿o no? Porque ¿por qué lo hizo? Es gracia. Así como Dios, como lo dije, hace salir el sol para buenos y malos, gracia. Aquí Dios ordena y crea la luz y empieza a ordenar y a formar y crear por gracia. Y dijo Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí eso es lo que hablamos. Pero aquí Dios empieza a ordenar, separa luz, separa tinieblas y le pone nombre, ¿cierto? A esta razón de la creación, a esta parte de la creación. Y por favor, Spurgeon aquí hace un comentario muy hermoso y le pediría a Martina si pudiera leernos este comentario que aparece acá en pantalla, que lo están viendo. Pero Dios no depende de su propia creación. Puede hacer luz sin sol, puede difundir el Evangelio sin la ayuda de ministros, puede convertir almas sin ningún método humano o angelical, porque hace lo que quiere en los cielos, arriba y abajo de la tierra.
Amén, gracias Martina. Qué hermoso este comentario, lo quise incluir acá porque es cierto, ¿por qué hace la luz si Él es luz? ¿Ya? Y por lo tanto Él no depende de que haya o no una luz. Y de hecho lo dice en la Biblia, creo que en otras secciones, que Él es la luz. De hecho, Él es la luz. Pero sin embargo crea la luz, pero Él no depende de esa luz. Esa es la idea de Spurgeon aquí, en el comentario me pareció genial. Puede hacer una luz sin sol porque Él es la luz, de hecho, y puede Él difundir el Evangelio sin ayuda de ninguno de nosotros. Y ahí nos da una idea de cómo este creador potente, magnífico, ¿cierto? Hace y empieza a engranar toda esta creación hermosa y esplendorosa y no necesitó de ninguno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Él crea, Él ordena y Él es la propia luz, el propio sol, ¿cierto? Él no necesitaba eso, pero lo crea. Y por lo tanto, entendamos nosotros que no necesita Dios de nosotros para hacer tal o cual cosa, de que nosotros no le ayudamos a Dios, ¿ya? Y dice aquí, Él puede convertir almas sin ningún método humano angelical. Y a veces nosotros tanto que nos desgastamos en traer una música cierta apacible para que la mente empiece como en una cierta relajación y bueno, muchos otros métodos en otras congregaciones y en otras denominaciones totalmente apartados de la verdad, de la Biblia y del Evangelio, pensando que con esas cosas, luces, ¿cierto? Bailes, empiezan a atraer a la gente. Sin embargo, Dios no necesita de eso. ¿Se dan cuenta? Dios no necesita de eso. Y dice que puede, finalmente dice, porque hace lo que quiere en los cielos arriba y también en la tierra. Sí, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, como lo mismo que decíamos de Saúl y Jacob. Entonces, quedémonos con esta idea. Ese es el Dios creador, ¿ya? Y dijo Dios sea la luz. Y ahí hay una frase hermosa que es, y dijo Dios. Esta frase de tres palabras, y dijo Dios, aquí hay algo potente, algo hermoso, algo que tiene poder, no es que cualquiera diga sea la luz, sino que aquí hay obra creadora por medio de la palabra. Entonces, Salmos 33:6, o Tito o Priscila, por favor, si ahí lo pueden buscar, Salmos 33:6. Y en Juan 11:43, hermana Daniela Valdera, si está por ahí, Juan 11:43. Hermana Daniela, Juan 11:43. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuando Dios dice algo, ¿cierto? Aquí pasa algo, ¿no? La naturaleza no se queda quieta, su creación no queda quieta, sino que hay una respuesta. Salmos 33:6. Si lo tiene hermano Tito o Priscila. Amén. 33:6. En el Sí. nombre del Señor dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. ¿Se dan cuenta? Por esa palabra de Jehová, ya sucede algo maravilloso. Entonces, podemos decir que cuando Jehová abre su boca, la creación no queda impávida. No sé si se entiende, ¿cierto? La creación no queda impávida, no queda quieta. Hay una respuesta, hay una contrarrespuesta, hay algo que se realiza, ¿ya? Y cuando nosotros a veces decimos algo, no sé, los que son papás y dicen, no hagas esto, no siempre pasa lo que usted dice que espera que su hijo evite que haga, ¿cierto? No siempre le hacen caso, podemos decirlo. Sin embargo, Dios habla y la naturaleza, perdón, la creación, ¿cierto? Lo que Él creó, hace caso y responde. ¿Y qué somos nosotros? ¿Acaso nosotros no somos creación suya? Por lo tanto, cuando Él llama a vida a nuestros corazones, ¿qué hace nuestro corazón? Vive. Viene a la vida. ¿Se dan cuenta que nuestro corazón no puede quedar impávido? Por eso es que cuando Dios predestina, ¿cierto?, a una persona, sí o sí va a ser salva. No sabemos quiénes son los predestinados ni quiénes no, pero sabemos que los que son van a ser salvos. Y lo vimos en clases anteriores, en años anteriores. Y por eso, porque la palabra de Dios no queda en nada, sino que nosotros que somos también creación, nuestro corazón estalla, ¿cierto? Y responde a ese mandato divino. Y por último, Juan 11:43
que este es todavía más claro. Por favor, Amén. Daniela. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí pasa algo extraño. Entonces, es la misma voz de Dios y hay una reacción en el cuerpo humano que ahora está muerto para nosotros. Ya no tiene no tiene salida, no tiene salvación. Humanamente ya está perdido, ya no tiene nada que hacer. Pero fíjense lo que hace Dios, ¿cierto? En la persona de Jesús. Dice, ven fuera. Y Lázaro, ¿cierto? Se levanta y dice que se empieza a sacar su manta, ¿cierto? Y sale, aunque el olor ya era de 3 días, dice la palabra, ¿cierto? Pero sin embargo, hay una reacción milagrosa en ese momento. Así que, habiendo estado muerto, ¿qué es lo que hace Dios? Da vida. ¿Se dan cuenta? Trae a existencia algo, da vida, su voz, su palabra no queda impávida en la creación. Cuando Dios habla, algo tiene que suceder, ¿ya? Y lo hace, y en la escritura completa se ve que cuando Él habla, algo sucede. Y las cosas pasan como Él quiere que pasen, ¿ya? Esto no lo tomen como que usted declárelo y lo va a tener, nada que ver, ¿ya? Eso es una tergiversación, es como la gente distorsiona las cosas. Aquí estamos hablando de la creación de Dios y cómo Él trae a existencia las cosas. Por último, en esta frase de sea la luz y las palabras que profesa nuestro Creador para realmente crear en el momento, en 2 Corintios 4:6 es un pasaje muy bello. No sé si hermano Freddy, ¿usted lo puede leer, hermano Freddy? 2 Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios Corintios 4:6. 4:6. Okay. Ya. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Notan ahí cómo el escritor, ¿cierto? Que en este caso es Pablo, llama a este ejemplo de una creación de luz y cómo lo entrelaza con nuestra venida a la luz, ¿cierto? Como nuestra alma vino a la luz, estaba en tiniebla, y lo que yo les decía, vino a la luz, y Pablo aquí toma estos dos ejemplos y los pone como en comparación, y dice así como él trae a la luz, ¿cierto? Esta creación y crea, también así nuestra vida y nuestra alma fue traída a la luz, de la misma forma, porque es el mismo Dios al final. Así que con eso completamos esta idea de que Dios dice y la creación responde al llamado que le hace nuestro Dios. Así que esta ha sido la clase, mis hermanos. Vamos a hacer algunas preguntitas, recordándoles que ya la próxima clase nosotros vamos a tener un cuestionario, ¿cierto? En Google Form, como lo hacíamos antes, con una prueba sobre un texto que yo les voy a enviar de nuestros capítulos, ¿ya? Así que primero quería preguntarles quién es el autor, obviamente humano, de Génesis, a ver si alguien se acuerda. Rápidamente. Moisés, excelente, ¿cierto? Hablamos que Moisés es el creador, perdón, el escritor, podríamos decir, humano. Recordando también que Moisés no es cualquier persona, sino que fue creado a los pies de una de las mayores imperios, ¿cierto?, que existía en ese momento, ¿ya? Así que el conocimiento, él obviamente que lo tenía, la escritura, la sabiduría y todo eso, Moisés tenía esa capacidad, pero sin embargo Dios lo quebranta y lo hace por golpear a un egipcio y por matarlo, lo destierran al desierto y vemos cómo Dios empieza a tratar con este hombre. Así que Moisés es la persona que escribe Génesis. La segunda pregunta, ¿Génesis anuncia cómo fuimos creados? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Sí, gracias hermanos. Génesis anuncia cómo fuimos creados, lo palpa, de ahí venimos nosotros, todas esas palabras de los filósofos, de dónde venimos, ¿cierto? Hacia dónde vamos, quiénes somos. Aquí se responde. Por eso es tan importante estudiar este libro,
Y vamos a verlo en las siguientes clases, que esto nos va a golpear fuerte y vamos a ver de cuál es nuestra sustancia al final, ¿ya? No somos como algunos dicen que somos polvo de estrellas. No sé si han escuchado esa frase. Somos polvo de estrellas. No, no somos polvo de estrellas, somos creación de Dios. ¿Ya? Lo que pasa es que el mismo creador, pero esa es otra cosa. Bueno, otra pregunta. ¿En cuántas secciones podríamos dividir Génesis? Esta tiene premio, ¿no? En dos. 50. En dos. En dos. Excelente, hermanos. Ahí, hermano Bruno, parece que fue el primero. Otra estrellita, por favor. Ahora, ¿cuál es el nombre de las secciones? Historia. Tierra y patriarca. Historia de los patriarcas. Exacto, no histórico primitivo, no sé quién dijo eso, pero es histórico y los patriarcas, ¿cierto? En dos secciones podemos dividir este gran libro. ¿Y quién creó? Esa es la última pregunta. La Trinidad, Dios mismo. Bien, ¿cierto? Porque si les digo quién, se refiere a uno, que es Dios. Pero cuando digo Jesús y Espíritu Santo y Padre, al final es Dios. Así que es uno el que crea, pero es en tres personas. Y lo mencionamos ahí en los textos bíblicos. Así que fabuloso. Esa han sido las preguntas. Bien sencillas, ¿eh? Estamos allanando el camino, ¿cierto? Para tomar esto ya con más, ya de manera más fuerte, más profunda, la próxima clase, que va a ser el sábado 14 de mayo a las 21 horas. Les pido la lectura, que es el capítulo 2 de Génesis, ¿ya? Capítulo 2 de Génesis. Vamos a ver algunas cosas del capítulo 1, pero poquitas. Sí, y estamos viendo, analizando si vamos muy rápido, si queremos tocar más temas de algunos capítulos, pero por el momento, el capítulo 1 yo creo que es de las cosas importantes que podíamos rescatar. Así que la próxima clase ya les pido que traigan leído el capítulo 2 de Génesis y va a haber una prueba online sobre un texto que yo les voy a enviar. Y la pueden entregar el sábado hasta las 20 horas, ¿ya? Por Google Form, como ustedes ya saben. Y eso, mis hermanos, estamos en el tiempo, así que no sé si alguien tiene algún comentario. Pablo, sí. No, Freddy. Sí. Destacar algunas cosas en respecto a, hay una corriente teológica que hay un comentario respecto al versículo 1 al versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el versículo 1 y el versículo 2, y la tierra está desordenada y vacía, bueno, y lo que dice. Pero la corriente menciona que en estos dos versículos hubieron, ¿cuánto se llama? Mucho tiempo, está hablando de muchos años inclusive, ¿ya? Y que también dice, ya esta corriente teológica, que Dios creó ya los cielos y la tierra y no estaba desordenada ni vacía, sino que producto de la expulsión de Satanás y la tercera parte de ángeles, vinieron a caer a la tierra y la desordenaron y se produjo este caos. Ya, un comentario, por si acaso, no, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero es, hay un comentario respecto a esta situación entre el versículo 1 ya, y el versículo 2, eso por un lado. Pero el otro es importante leer y repasar respecto a que en el primer día Dios creó esto, en el segundo día Dios creó esto, y cómo se armoniza el texto bíblico ya respecto al orden, ya al orden que da Dios, que da Dios respecto a toda la creación, porque al final de todo, ya en el versículo 26 del del capítulo 1 que estamos estudiando, habla de hagamos al hombre nuestra imagen. Entonces, Dios lo que hace es crea un clima, un ambiente propicio, ya favorable para el hombre, para que pudiera subsistir. O sea, si nosotros vemos cómo Dios ordena todo, ya cuando está desordenado, vacío, y después recordad que el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y cuando después habla que descubre cielo seco, ¿cierto? Es maravilloso pensar de que la tierra estaba cubierta de agua, ya porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces,
para que la tierra, porque Dios dice después que descubre el cielo seco. Entonces, ¿qué seco? Lo que estaba abajo. Entonces las placas tectónicas que nosotros conocemos más o menos empezaron, ¿cierto?, con tremendos sismos, o sea, hubo tremendo movimiento para que eso pudiese, ¿cuánto se llama? Lo que estaba abajo, pudiera surgir. Y de ahí vienen los continentes, ¿cierto? Y la isla. Y de ahí también viene ya una de las razones que se da, por qué, ejemplo, en ciertas cordilleras, en la parte superior, han habido algunos moluscos, han habido encuentros de lo que está en el subsuelo marino, ¿me entiendes? Entonces, claro, por miles de años estuvo esto acá abajo, mientras Dios, ¿cierto?, creaba todas las cosas y crea este ambiente propicio, ¿cierto?, del cuánto se llama, produce el mar, ¿cuánto se llama? Animales marinos, monstruos marinos, según su especie, según su género. Y también es importante, hermanos, que podamos estudiar, yo creo que, Pablo, darle un poquitito más a lo que es según su especie, según su género, ya respecto, no profundizar tanto en cuanto se llama en genética, ni eso, ni cromosoma, ni cuánta cosa, pero sí la diferencia entre que Dios crea y hace esa diferenciación, esa taxonomía, entre comillas, qué es lo que es género, qué es lo que es especie, ¿ya? Para que podamos entender. ¿Por qué? Porque según lo que es, ¿cuánto se llama? La teoría evolutiva de Charles Darwin, habla de esto, ¿me entiendes? O sea, habla un poco, inclusive uno se mete en internet, está plagado esto de las taxonomías de la especie, el género, entonces se mete, ¿cuánto se llama?, a clasificar, a la taxonomía, ¿cierto?, clasificación de animales, de especies, de plantas, etc. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es científico y que es verdad. ¿Me entiendes, no? ¿Y qué pasa con la Biblia? Que dice que Dios creó según su género y según su especie. Entonces, la teoría darwiniana habla de este Big Bang, ¿cierto?, de esta generación espontánea, y niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como cristianos armonizar lo que es la lectura bíblica, ¿ya?, con lo que la ciencia verdaderamente ha descubierto? Eso es la separación que uno tiene que hacer. Lo que la ciencia verdaderamente ha descubierto y como la palabra verdaderamente ya interpretada puede tener armonía, ¿ya? O sea, un puro ejemplo. Mucho se dice que Dios, bueno, la palabra lo dice, ya, de que Dios no hizo el polvo. Pero muchas veces hay predicadores que dicen, no, sabe que formó un barro y no hizo un barro, ¿cierto? Era un barro y ahí como un monito, y el monito sopló y el monito de barro de repente era Dan, ¿cierto? Y se predica mucho eso, inclusive. Entonces, no dice eso en ningún lado. Dice que Dios nos creó la tierra. La forma no lo dice. ¿Me entiendes, no? La forma no lo dice. Y ahí podemos pecar en el sentido de buscar cuánto se llama explicaciones y caer como intentar quedar bonito con los demás, como que es así, cuando bíblicamente no es lo correcto. Entonces estamos estudiando para que podamos aprender todo. Tenemos que en esto dar hincapié de que lo escrito, de ahí tenemos que extraer la verdad mediante quien le dio la verdad a Moisés, ¿cierto? El espíritu que le dio a Moisés que escribiera esto es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, es súper, hermano, tenemos una tremenda garantía que el Espíritu de Dios que inspiró a Moisés y a todos los hombres que escribieron la Biblia, entonces está, hermano, con nosotros y nos puede ayudar a poder interpretar un poquitito más la Biblia. Hay cosas que no nos Dios no nos va a revelar, por si acaso, por más que ayunemos y cuánto se llama, y dejemos las rodillas, cuánto se llama, en oración, que queremos ver, saber este pasaje, si Dios no quiere, no quiere, ¿me entiendes? ¿No? O sea, cuando Dios quiere, quiere, ¿ya? Y la revelación no es privada, no es que, oye, ¿sabes que Dios me reveló a mí nomás y solo a mí? No, eso es mentira. La revelación, si Dios revela algo, es para todos sus hijos.
no es exclusiva, no es exclusivista, ¿ya? Eso, entonces, he hablado un poquitito a lo mejor respecto a esto, para terminar, de lo que es la especie, los géneros y los días que están ahí, ese ordenamiento que es tan bonito, como Dios crea, ejemplo, el agua y va creando todo el ser vivo y después, ¿cuánto se llama? Después, una vez que tiene listo todo lo del agua, después dice, produzca la tierra hierba para todo animal, ¿cierto? Y crea después la hierba, toda la vegetación, y después crea los animales, ¿me entiendes? O sea, si fuese crear los animales no hay hierba, ¿me entiendes? O sea, crea primero la hierba para que los animales puedan alimentarse y sucesivamente. Entonces hay un ordenamiento hermoso de parte de Dios para luego, una vez de todo esto, Dios dice, se detiene y se hagamos al hombre, para que todo esté ambientado, para que el hombre llegase a la tierra. Entonces, es súper bonito e importante de que Dios nos creó y no nos creó así como vamos a ver qué resulta. No. Dios cuanto sea muy ordenado y Dios ama su creación, ¿ya? Y se goza. Así que eso es Pablo, gracias. Ya, bueno, entonces vamos a tratar entonces la otra clase de tomar. Tenemos un calendario, usted sabe, ¿no? pero vamos a modificar. Yo creo que necesitamos cambio igual drástico, algunas cosas que por tiempo, ¿cierto? No podemos verlas, pero yo creo que a otras sí tenemos que darle mayor hincapié. Así que vamos a hacer algunos cambios ahí en el calendario, yo creo. Hermana Roxana, usted levantó la manita. Sí, porque el hermano Freddy dijo que lo importante había que escudriñar la palabra, que no iba a haber calendario, que íbamos a poder conversar respecto a los temas. Lo escuché por ahí, así que es muy bueno, me gustó ese comentario del hermano Freddy. Y lo otro también que yo quiero compartir con ustedes, cuando leí el primer capítulo, aquí Dios encierra muchas verdades. Aquí hay muchas verdades que tenemos que rescatar, como dice el hermano Freddy. Una de las cosas que a mí me llama la atención del capítulo 1, que Dios repite en la lectura, el escritor repite que todo lo que había hecho era bueno. Era bueno. ¿Y por qué lo repite? Lo repite 7 veces. Y en la última dice, fue bueno en gran manera. Es como el clímax, porque ahí creó al hombre y a la mujer. Entonces fue como el clímax de la creación. Es bueno también, encuentro yo, saber que el carácter de Dios es un Dios de orden también, porque paso a paso Él va detallando, aunque el primer capítulo es como un resumen de la creación, porque después cuando pasemos al capítulo 2, es como que ahí Dios abre, no sé, ponemos una lupa y empezamos a ver más detalladamente las cosas de la creación. Entonces, para mí es importante rescatar que Dios es un Dios de orden y todo lo que Él hizo es bueno en gran manera, y sobre todo en estos tiempos que el hombre está diciendo que no es bueno, o sea, somos retrógrados nosotros, que somos anticuados, que ya el matrimonio no existe, un montón de cosas más, pero rescatar estos puntos también, por ejemplo, que Dios, para Él trabajar es bueno, o sea, es la esencia de Dios. También el carácter de Dios es un Dios trabajador. El trabajo no es malo, hoy en día lo vemos que es malo el trabajo muchas veces, tedioso por causa del pecado, pero es una bendición el trabajo si lo miramos desde una perspectiva bíblica. Desde un principio el Señor, Dios, su carácter, trabajó haciendo la creación día a día. No sé, son muchas verdades que podamos rescatar en tan pocos versículos y sería bueno sumergirnos en esto, sumergirnos en algunas cosas que quizás las podemos pasar rápido, pero son grandes verdades, quizás son poquitas, pero tienen un significado tan profundo. Y no sé, quería compartir eso porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estudiar esto y de verdad que hay muchas verdades. Creo que Anaís, ella dijo un comentario muy importante, que de muy poco de alguna lectura o de algún versículo de Génesis podemos sacar mucho.
Eso le dijo Anaís y tiene mucha razón. Estoy 100% de acuerdo con ella. Así que eso más que nada, lo que tú hablabas también de que Dios nos vino a ordenar a nosotros, estábamos en otro mundo y Él vino y puso orden también, eso es súper importante. Que es orden, propiedad, autoridad. Conocemos mucho el carácter de Dios en estos versículos. Si analizamos bien, tenemos que conocer primeramente a nuestro Creador para después entender toda la Biblia. O sea, es importante conocer el carácter de Dios, cómo nos formó, por qué hizo esto primero, por qué esto no. Esas cosas es importante que las compartamos entre todos, y yo sé que todos tenemos algo para compartir, todos aprendemos de todo. Así que ese es mi comentario, hermano Pablo. Dios te bendiga. No, gracias a ustedes, chiquillos, porque esa es la idea. Nosotros teníamos una idea de cómo hacer esto, porque cuando lo vemos en el largo plazo decimos, vamos a estar todo este tiempo estudiando hasta aquí, no vamos a llegar, vamos a avanzar muy poco, y bueno, humanamente uno piensa eso, pero la verdad, cuando uno empieza a leer el capítulo 1 de Génesis, es tanto el material que no da ni para 10 clases, increíble. O sea, debería mandarle texto, comentario de tal autor, qué es lo que pensaba, prueba, otro texto, leer la Biblia, ver unos cuantos videos, y vamos a ir entendiendo un poco lo que es la creación. Es algo hermoso que no lo podemos pasar tan rápido, no lo podemos pasar por alto, digamos. Así que vamos a tomar sus opiniones, obviamente, y para eso estamos. Si ustedes consideran que debe ser así, lo vamos a hacer así, y vamos a terminar, aunque seamos viejitos, yo creo, pero es mejor así, pero lo vamos a plantear de esa forma. Así que esperemos que el hermano Freddy esté vivo para cuando culminemos. Una broma, hermano Freddy. Hermana familia Ramírez Alarcón, te levanto la manita. Sí, Pablito, lo que pasa es que me hacía sentido lo que hablaba el hermano Freddy cuando tomó el primer punto. Yo también lo había escuchado de un profesor, ya el tema de que Dios creó el mundo en orden y luego de la caída de Satanás se desordenó. Lo escuché, no sé, bueno, lo escuché de un profesor, pero no sé si hay una base, no lo desconozco. Pero ¿por qué me hacía sentido cuando a mí me lo mencionaron la primera vez? Porque nosotros como cristianos nunca se nos ha enseñado ni hemos tenido una respuesta con respecto a por qué desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo. Que los fósiles sí existen, que no los podemos negar porque están, ¿cierto? Pero la Biblia no existe, no hay información porque, bueno, no es el propósito de la Biblia, ¿cierto? Pero están. Entonces, si tú a lo mejor tomas esta información y dices, me hace sentido porque los dinosaurios murieron por una gran explosión, porque algo muy potente bajó a la Tierra y los destruyó, claro, como que te hace un poquito sentido esta teoría. Ahora yo no sé si hay algún estudio que lo profundice o que nos enseñe de dónde sale esto. ¿Por qué? Porque, como decía el hermano Freddy, si bien puede que haya un lapso largo de tiempo entre la creación y después la recreación o el reorden de la creación, ¿cierto? De las cosas. Porque recordemos que Satanás ya estaba en la tierra cuando tentó a Eva. Ya estaba. Entonces, en algún momento de la creación o de antes de la creación, Satanás ya estaba en la tierra. Entonces, como que tú vas uniendo cosas y te cuadran. Pero eso no tenemos una base bíblica que nos indique. No sé si tú podrías, a lo mejor, para la próxima clase, no ahora, ver si podemos profundizar un poquito más en eso y ver de dónde salió esa información. Ya, vamos a tratar de tomar ese punto si te entiendo bien, Marta, es una creación que hubo antes, tú dices, de la que menciona Génesis 1, ¿cierto? Eso es como que había algo antes. Eso es tu pregunta, ¿cierto? Eso es lo que apuntabas tú. Que hay algunas teorías sobre una creación anterior Sí, a la Génesis 1. teoría habla de que entre la creación y la recreación o el orden de la tierra hay un lapso
grande de tiempo donde transcurrieron este tipo de cosas, donde existían los dinosaurios, donde la caída de Satanás, que fue lanzado a la tierra, los destruyó. Puede ser. Eso es Ya. más o menos. Vamos a tratar de encaminarlo obviamente al objetivo de esta clase, porque hay varias teorías, por ejemplo, no sé, también hay otra que también la podríamos revisar, pero hay que ver el tiempo igual, sobre por qué hay dos creaciones, o por qué se menciona en Génesis 1 una creación, y en Génesis 2 también se menciona una creación, y de otra forma. Y ahí hay varias especulaciones sobre por qué se mencionan dos formas, y por qué Moisés entonces no escribió esto, porque se repite, y por qué se repite. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tratar de encaminar un poco este tema para que sea beneficioso para todos, y tratar de avanzar, no sé, ojalá versículo por versículo o tramos de versículos, ya que vaya haciendo alguna idea para no ir tan rápido. Ya, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Oye, Pablo, y con Sí. respecto a lo que decía la Marta, que igual es súper interesante lo que dice. Sí, claro. Sí, porque igual uno piensa, pero bueno, eso debería ser más o menos en la caída, porque supuestamente no existía la muerte cuando después de la caída, porque recuerda cuando pecaron, ahí hubo un castigo que es verdad, la consecuencia del pecado, la paga es muerte. Pero mi pregunta es, ¿antes de eso no existía la muerte? ¿Me entiendes? Entonces, Sí. ¿habrá muerto algún animal, por ejemplo, un dinosaurio, si no, supuestamente no existía la muerte? Sí, Entonces, son preguntas que igual sería bueno analizarlas. sí, igual el texto dice que no solamente ordena, sino que crea. Así que cuando habla de los animales creados, obviamente él comienza un orden primero. Y Marta se refería a algo más espiritual, y eso apunta a seres celestiales, digamos, ¿cierto? No tanto como animal. Igual mencionó los dinosaurios y todo eso, pero Marta, igual eso es como la teoría de la evolución. Pues, No tiene que ver con la teoría de la evolución, no, te digo porque la que teoría de la evolución es una esa cosa, idea de y los los... dinosaurios sí existieron, sí están sus fósiles, Sí, ¿me entiendes? Entonces, a veces como cristianos no tenemos una respuesta frente a eso, o somos negacionistas, y no podemos ser negacionistas porque las cosas son obvias. Entonces, ahí debemos tener a lo mejor una postura como cristianos. sí. Sí, Pablo, hay que ser cauto también de que a veces las cosas son muy obvias, pero no porque sean tan obvias son reales, uno. Y segundo, ojo que también los científicos se ponen de acuerdo en hartas cosas que son sumamente nada que ver, así como por ejemplo que la Tierra y no sé qué cosa tenía 65 millones de años, por ejemplo. Y es porque se equivocan en un cálculo, yo lo vi en una serie documental hace buen tiempo. Y claro, no calzan con los cálculos bíblicos, pues, y resulta que esos animales que ellos están mencionando fueron creados aquí, y estamos hablando de 5.500 años, y ellos tomaron un cálculo de 65.000 millones, o 65 millones de años, una cosa así, y todos se ponen de acuerdo en eso porque parece que nadie lo cuestiona. Entonces, claro, hay cosas que tenemos que igual nosotros como cristianos aterrizar todas estas ideas porque hay demasiadas ideas y nosotros tenemos que ver lo que es importante para también nuestra salvación, digamos nuestra salvación. Eso es lo que nos atañe. Por ejemplo, la otra vez Jonathan hizo una pregunta sobre las personas que tenían deficiencia mental, me acuerdo, y qué pasaba con esas personas, si eran salvas, no sé si se acuerdan de esa pregunta. Y claro, si nosotros empezamos a analizar esto, chuta, y Dios, ¿y cómo actuará Dios en ese caso? O sea, realmente no está siendo justo porque, y empezamos a tramar cosas que en la Biblia no se mencionan, y cuando no se mencionan, llegamos a la conclusión de que es mejor no ser negacionista, pero ser cautos, digamos, ¿ya? Ser cautos, porque la Biblia no podemos tener una postura si la Biblia no lo dice. Y no todas las personas que tienen deficiencia mental o algo así tienen espíritu inmundo. Y no todas las personas, ¿se dan cuenta? No podemos tampoco generalizar porque en la Biblia aparece una persona con deficiencias mentales, ¿cierto? Y se le atribuye y al final Cristo saca un demonio que tenía y esa persona como que vivía con los chanchos y resulta que después como que volvió en sí. Entonces no podemos decir que todas las personas que tienen deficiencia mental tienen un espíritu dentro. No sé si me logro hacer entender. Entonces, cosas que se atañen a nuestra salvación, las tenemos que conversar, sí. Y si algo en la Biblia se menciona, es porque tiene
o es importante para nuestra salvación o nuestra forma de vida. ¿Se dan cuenta? No sé si me logré explicar. Entonces, cuando yo también fui al IBN, y el IBN, yo creo que los profesores hablan 90% de teoría y los alumnos que van al IBN, y yo creo que en muchos institutos debe pasar también lo mismo, que tienen muchas teorías porque Internet está plagado de cosas que la verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Y basan la clase al final en puras teorías que al final no quedan nada, al final, porque no vamos a dar una respuesta a eso. Entonces, no quiero que esta clase se preste para eso, sino que se preste para lo que vamos a estudiar nosotros de la palabra de Dios. Eso quiero que se entienda bien y de buena forma, así que vamos a tratar, sí hubo una caída, ¿cierto? Eso sí lo sabemos, y se especula de que se habla, ¿cierto? En Ezequiel, de que se menciona una forma en cómo Satanás pudo haber caído, y ojo que eso también es parte de la Iglesia Católica y sus tradiciones. ¿Se dan cuenta? Como aquí ya como que empezamos a entrelazar muchas cosas que nosotros tenemos como alguna idea de cómo sucedieron las cosas, pero en realidad son tradiciones humanas que se han ido traspasando de siglo en siglo. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? No tenemos idea. Al final, ellos piensan que fue así porque se le ocurrió a tal papa, no sé, escriturar de que no, de esta forma cayó Satanás y todas esas cosas. Pero la Biblia no lo menciona claramente. ¿Se dan cuenta? Entonces, aterricemos todas estas ideas primero, y nosotros filtremos siempre si atañe a nuestra salvación o no. Si la Biblia lo menciona, lo vamos a tocar, y el tema, sobre todo el tema celestial, angelical y de espíritus, soy súper honesto, la Biblia lo toca, pero no de una forma muy detallada. Así que es un tema que vamos a tocar, pero no de forma detallada porque no podemos. O sea, podemos idealizar algunas cosas, pero no sé si me logro explicar, hermano Felipe. Pablo, mira, es que buena la discusión, yo encuentro que es súper rica, ¿ya? Porque creo que tenemos que Sí. tener la madurez Esa es para la idea. podernos escuchar, ¿ya? Y ojo, que las opiniones todas son válidas, por si acaso, todas las opiniones son válidas. En mi opinión, yo no, con eso hay que dejar claro, de que la opinión que se da no quiere decir que sea verdad. Es mi verdad, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a la lectura, etc. Entonces, le comento esto porque el otro día discutí con un profesor de historia y hace filosofía. Imagínense, me encontré con un pez gordo respecto a que no se podía casi dar la opinión. Ya no se puede dar la opinión cualquiera. Y me argumentaba respecto que si yo estaba de acuerdo con genocidio, eso no se puede opinar, porque yo decía, sí, pues sí, tenemos la libertad de opinar, no quiere decir que sea eso verdad, pero tenemos la libertad de expresar, ¿me entiendes? Porque a todo esto apunta hacia ejemplo lo que pasa de ejemplo sobre el aborto, sobre el matrimonio entre hombres, entre mujeres. Entonces, no, eso no se puede casi decir que no, porque no, quédate callado, porque no, si tenemos la libertad de decir que no, y argumentar. Ya la palabra de Dios nos indica, Pablo, respecto a que debemos presentar defensa ante los que nos escuchan, ante los que nos demandan, debemos nosotros argumentar, y para eso estamos estudiando. ¿Ya? Eso por un lado. Lo otro es lo que decía anteriormente, o sea, uno es lo que la palabra de Dios dice, ya correctamente interpretado de acuerdo a las leyes de hermenéutica, y lo otro es lo que la ciencia verdaderamente ha descubierto. Y ahí está el talón de Aquiles entre esta discusión, ¿ya? Y entre los científicos, entre comillas, tienen modelos, entre comillas, matemáticos, y que, ejemplo, ocupan unos cuantos se llama, uno de los elementos que ocupa el carbono 14, que es un radioactivo, ¿cierto? Por la desintegración de carbono, entre comillas, y el espacio, qué sé yo, y más hay otro, y eso, entre comillas, no es exacto, porque es un modelo matemático, donde hacen proyecciones que este animal ya vivió en tal era, en tal... Entonces, ahí hay una discusión entre lo que la ciencia verdaderamente tiene asidero, y que verdaderamente es, y que también se aplica correctamente. Entonces, ahí hay una discusión entre, insisto, entre lo que la ciencia verdaderamente
ya tiene fundamentos verdaderos y lo que la palabra verdaderamente cómo se interpreta. Entonces ahí está cómo se encaja esto, ¿ya? Y que nosotros podemos discutir, pero tampoco podemos decir, no, esto es así porque no, hay que tener mucho cuidado. Pero sí es bueno discutirlo para poder enriquecernos en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Y increíblemente nos vamos a encontrar que aquí en la palabra de Dios hay cosas, hay preguntas que recién hicieron. ¿Ya? Es que, ejemplo, había muerto antes de la caída, había muerto alguien. En la palabra de Dios podemos inferir, ¿ya? En forma implícita, si ha muerto o no ha muerto alguien, por si acaso, ¿ya? Dígalo, hermano Fred, nos deja todo ahí. Mira, Dios dice que trasladó al hombre y a la mujer al huerto del Edén, ¿no? Sí, que no los creó en el ¿Cierto? huerto, sino que los puso. Pero los llevó al huerto después, ¿cierto? Sí. Y en el huerto, ¿qué es lo que había? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y había otro árbol, ¿no? De conocimiento. El árbol de de la la vida, vida. sí, sí, sí. Ah, ya. De la vida. ¿Y qué es lo que hacía ese árbol? Daba vida. Daba vida. Si Vivir se para comía, siempre. para Para siempre. siempre, claro, era eterno, ¿Cierto? la eternidad. Ya. Entonces al hombre le dio la posibilidad de qué cosa? De vivir para siempre. A los animales le dio la posibilidad de vivir para siempre. Si Dios puso al hombre solamente ahí No lo para menciono. que comiese de ese fruto, ¿me entiendes? Y después cuando peca, ¿qué hace Dios? Lo saca. Lo deja ahí, lo saca. Sí. ¿Para qué? Para que no coma del árbol de la vida. Y para que muera. No vaya a Porque ser, ese es el dice, no castigo. vaya a ser cosa que vaya a sacar del fruto. Que viva para ¿Sí o no? siempre. Sí. Entonces, podemos ahí, nosotros no lo dice en forma explícita, pero nosotros podemos inferir ahí de que los que estaban afuera no comían del árbol de la vida. Y por lo tanto, ¿qué pasaba? ¿Ya? ¿Me entiendes, no? Entonces, no lo dice. Entonces ahí uno tiene que, y cuanto sea, meterse un poquitito más y uno empieza a inferir. Entonces, fuera. Y por algo Dios lo sacó, po. ¿Para qué? Para que muriera y para que no gozase ya de una vida perpetua por lo que había hecho. Porque es uno de los castigos que tenía que morir. Y es lo que nosotros nos va a tocar hacer, morir, porque es mandato de Dios. ¿Ya? Y ahí viene la palabra de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque tiene que ejecutarse el castigo para toda la humanidad. Todos tenemos que pasar por la muerte. Eso. Ahí tenemos una buena idea. Gracias, hermano Freddy, gracias a todos los. No sé si alguien más quiere dar su opinión, sino para ya concluir la clase de hoy, que estuvo bien buena, que es la idea. Y tomamos sus opiniones también para nosotros ya trabajar de cierta forma, un cierto modelo de trabajo que no teníamos. Teníamos una idea vaga, pero ya con esto aterrizamos un poco ya lo que ustedes quieren, porque al final esta clase aprendemos ustedes y nosotros, así que ahí ustedes nos ponen las trancas y no sé, a ver, frenemos un poquito porque esto es importante. Y eso es lo que queremos también, porque hay un feedback. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Si no, para concluir. Entonces, con esto, hermanos, concluimos la clase de hoy y vamos a orar, ¿cierto? Para que Dios esté con nosotros en la próxima clase también. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú seas con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a estudiar los textos, Señor, que enviamos, Señor, a leer cada capítulo que podemos nosotros estudiar para la siguiente clase. Ayúdanos con el tiempo, danos el tiempo, ayúdanos a hacernos el tiempo si no lo tenemos, Señor, para poder estudiarlo, para sentarnos y poder leer tu palabra, que no sea ninguna excusa a las demás cosas, Señor, porque demuestra nuestro corazón en donde tenemos, ¿cierto? La importancia, Señor, donde nosotros tenemos nuestro corazón, ahí está lo importante para nosotros. Y si decimos que no tenemos tiempo, no nos dimos el tiempo para leer ese pequeño capítulo, la verdad es que estamos demostrando dónde están nuestros intereses finalmente. Así que, Padre, te he pedido que tú trabajes en nuestro corazón. Te lo pedimos de manera humilde, Señor,
que lo hagas para que podamos avanzar, para que volvamos a tomar, ¿cierto? Dios mío, esta forma de trabajo, Señor, que lo hacemos obviamente para tu gloria, sabiendo que tú nos bendices, sabiendo que más allá de las cosas materiales, tú bendices nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu es vivificado, Señor, con el aprendizaje en conjunto, ¿cierto?, que estamos teniendo, Dios. Te pido una bendición grande por este momento, Señor, y por la próxima clase que se viene, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos.